Ok, vamos a entrar a la palabra y yo quisiera llevarte a Mateo 21, versículos 18 al 22. Estando estos días allá en espera y no llegaba la respuesta, no sabíamos qué estaba pasando, pero Dios en su misericordia movió el corazón de alguien y por la pura gracia de Dios pudimos conseguir los boletos y nos pudimos venir para acá. Estamos aquí en Mateo 18 leyendo versículo 15, perdóname, 21 dije, es 21, versículo 18. Hablando de Jesús, dice que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Yo quiero que si tú captas la idea, en otra versión o en otra mención hay una indicación donde nos dice que no era el tiempo de higos. Entonces llega Jesús a la higuera, empieza a buscar en el follaje si hay higos, no hay higos. Y entonces en el versículo 19 le dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera en la pura declaración. Y viendo esto, versículo 20, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es la cápsula de la enseñanza. La semana pasada estábamos en esta congregación de Suiza y estaba un pastor que estaba compartiendo la palabra en alemán y había una interpretación en inglés, y el pastor había estado en Argentina 15 años. Así que al final nos acercamos para saludarlo y al platicar con él en inglés, él contestó en inglés y estábamos platicando hasta que finalmente nos preguntó dónde éramos. Le dijimos que de México. Dijo: de México. Y cambió el canal y nos empezó a hablar en español argentino. Y empezamos a platicar y fue muy ameno platicar con él y ver cómo Dios utiliza aún de otras naciones europeas, está lanzando misioneros. Hay pocos cristianos, pero de esos pocos también hay quienes oyen la voz de Dios para ir a las naciones. Y mientras estábamos ahí oyendo el mensaje de ese día, el Espíritu Santo me impresionó con algo que yo quiero compartir, basado en esta escritura, de algo que estoy seguro que a cada uno o a muchos les va a traer una luz a la situación por la cual estamos viviendo cada quien. En el caso nuestro, estábamos preguntándonos: ¿por qué estamos detenidos aquí? ¿Por qué nos moviste de nuestro plan de regresar y nos moviste a esta ciudad y a este país? No estaba en nuestra agenda, no era nuestro propósito. ¿Por qué nos moviste a Suiza? ¿Por qué nos moviste a Zúrich? La recomendación fue de la persona, el agente de viajes nuestro, nos recomendó movernos para allá. Y por eso nos movimos, bajo la recomendación, porque estaban saturados todos los vuelos. Pero ya que estábamos ahí, y un día, y otro día, y otro día, y hasta 10 días parados ahí, ya era mucho. Y al primero o segundo día ya estábamos buscando, diciendo: oye, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué estamos aquí detenidos? Y en ese tiempo empecé a escribir 5 cosas que creo que pueden servirnos a todos, y especialmente me las estaba escribiendo a mí mismo, porque la pregunta que te haces tú cuando Jesús secó la higuera es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué secó la higuera? Pobrecita higuera, pues no hay higos, bueno, síguele buscando. Pero ¿por qué se indignó y la secó? Y en otra parte, en otro evangelio dice que no era tiempo de higos. O sea, imagínate, Jesús llega cuando no es el tiempo de higos, y también aún con todo va y no encuentra higos y maldice la higuera y se seca la higuera. Y entonces hay preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la primera cosa que descubro para todos nosotros es que Dios tiene un propósito.
Así es que apúntalo por ahí si quieres. Hay un propósito de Dios cuando hay porqués, cuando hay preguntas en tu vida que tú dices, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué pasó esto? Pregúntate tal vez por qué, pero inmediatamente la respuesta está a la puerta. La primera es que hay un propósito de Dios. Dios no hace cosas accidentales. Dios no nos lanzó al mundo accidentalmente. Tú no estás aquí por accidente. No creó al mundo por accidente. O sea, hay un propósito, hay un propósito, hay un propósito. Salmo 138, dice ahí, el Salmo 138, una escritura donde el rey David seguramente también él hablaba y clamaba y buscaba a Dios. Y en el Salmo 138 dice esta declaración, el rey David, versículo 8, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en mí. Hay un propósito. Para que se haya secado esa higuera, había un propósito. Para que haya pasado lo que pasó en la vida de los héroes de la fe, había un propósito. Y para la situación personal tuya, donde estés, aunque no te esté pasando nada malo, hay un gran propósito. Tienes un gran propósito. Entonces necesitas entender que hay un propósito. Si estás pasando por una situación compleja o difícil, también descubre ahí que hay un propósito y que Dios tiene que decirte algo, quiere enseñarte algo, y tenemos que voltear a Él para entender qué es ese propósito, qué es lo que Dios nos quiere decir con ese propósito. Aquí dice el salmista, Salmo 138, versículo 8, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David sabía que Dios tenía un propósito, aunque estuviera pasando una dificultad. Su hijo lo había traicionado, se había levantado y venía con sus ejércitos y lo habían sacado de Jerusalén. Estaba viviendo un momento crucial, difícil, triste. Y sin embargo, en medio de todo eso, David sabía que Dios tenía con todo un propósito. Tenía un porqué. Cuando nosotros estábamos ahí, esperando los días a cómo iban pasando, me vino esta escritura. Busquen Hechos 27, por favor. Hechos 27, dice aquí que el apóstol Pablo tomó un barco, iba con otros presos, lo llevaron rumbo a Roma para ser juzgado, porque apeló al César. Y en el capítulo 27 de los Hechos, versículo 13, quiero que veas estas escrituras para que entendamos algo. Dice aquí: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ay, vino ese viento huracanado inesperadamente. No tenían el Weather Channel, así es que no supieron, ¿verdad?, lo que les venía. Pero de repente apareció en su camino, en su trayectoria, el Euroclidón. Y algunos pasamos por un Euroclidón, un huracán, una situación inesperada que de repente se te presenta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y a veces lo que se te presenta es más fuerte que tú. Es más fuerte que tú. Y tú luchas contra eso y estás peleando contra eso, y a lo mejor eso viene con una fuerza de tal manera que te arrastra y te lleva. Y como dice en el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Muchas veces no hay otra cosa más que dejarnos llevar por la situación. Te dejas llevar por la fuerza de la adversidad, la fuerza de la circunstancia. Te opones, pero ya no puedes, ya por más que quieres. Puede ser un diagnóstico de salud, puede ser una situación económica, puede ser una situación matrimonial, puede ser una situación con un hijo, yo no sé cuál sea, pero a lo mejor es demasiado fuerte por más que quieras tú, y de repente no te toca otra más que dejarte llevar. Y no estamos dando el mensaje de pues ay, ni modo, aguántate. Pablo, con todo y que se dejaron llevar, no dejó de orar adentro de la nave. Y esta es la clave, que aunque sea más fuerte Euroclidón por un tiempo contra tu vida, tú no vas a dejar de orar, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito.
Y Pablo se puso a orar hasta que Dios le empezó a mostrar su propósito. Gracias a ese huracán llegaron a Malta, y en Malta desembarcaron, se perdió el barco, se salvaron todos y predicó el evangelio en Malta. No estaba Malta en la agenda del apóstol Pablo. En la agenda de Pablo estaba Roma, pero Dios le dijo: lo siento mucho, te me vas para Malta. ¿Pero por qué te me vas para Malta? Y voy a usar lo que sea para que me entiendas. Y jaló esa fuerza y se los llevó y los paró en Malta. El barco se perdió, casi pierden ellos la vida, pero en el propósito de Dios, ellos se tuvieron que dejar llevar, entender que Dios tenía un plan, un proyecto. Ese es número uno, Dios tiene un propósito. Número dos, la segunda cosa que descubro es que hay una perfecta voluntad de Dios. Hay una voluntad perfecta de Dios. La perfecta voluntad de Dios se va a cumplir. Brinques o saltes, las naciones quieran o no quieran, se va a cumplir lo que está escrito. Lo que está escrito es la perfecta voluntad. Lo que es la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. Eso se va a cumplir literalmente. Se decía que Jesús iba a nacer en Belén, nació en Belén. Se decía que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata, se vendió por 30 piezas de plata. Se decía que al tercer día iba a resucitar, al tercer día resucitó. Se decía de que él iba a ser varón de dolores, varón de dolores. Todo eso, lo que la Escritura decía, se cumplió y se está cumpliendo. O sea, la perfecta voluntad de Dios se está cumpliendo. La pregunta es: ¿estamos nosotros dentro del río de la perfecta voluntad de Dios? Porque podemos encontrarnos oponiéndonos a la perfecta voluntad de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es orientarnos a la voluntad de Dios. Hay ideas de algunos que dicen: no, es que yo no soy esclavo de nadie. Pues cuando no te sometes a Dios, eres el esclavo del mundo. Pero cuando te sometes a Dios y te consideras esclavo de Cristo, eres el hombre más libre que hay en todo el universo. Cuando te sometes a la perfecta voluntad de Dios, cuando dices: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es un suicidio intelectual, no es un ni modo, es un entender la perfecta voluntad de Dios. Juan capítulo 8 me habla de algo que libera. Estos son versículos que son versículos liberadores. Versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice esto: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Fíjate lo que le dice en el versículo 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, el centro de la perfecta voluntad de Dios es permanecer en la palabra. Por eso promovemos el tiempo con Dios, por eso promovemos que leas la Biblia, por eso te pedimos que traigas tu Biblia y la leas aquí. Trae tu Biblia, aunque traigas tu celular ahí o tu iPad, no importa, trae tu Biblia. Porque es importante que te familiarices con la palabra de Dios y llegando a tu casa, aprender a leerla en tu tiempo devocional personal y con tu familia. Que tus niños vean que tú lees la Biblia y que tú les lees la Biblia a los niños. Eso es importantísimo, es crucial. Naciones como Alemania o como algunas otras de Europa inicialmente leían la Biblia en sus casas, pero gradualmente se fueron olvidando. Fueron dejando el libro, lo fueron desechando. Ahora lo tienen ahí como un libro extra, como un libro X. Pero nosotros no podemos hacer eso. Es increíble lo que está pasando de este lado del mundo. La nación que pueblo que no era pueblo, de repente ahora nosotros somos los que estamos leyendo la Biblia y estamos llevando la Biblia a otras naciones. Es importante tener la palabra. Dice Jesús: si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y aquí tenemos que entender algo: serás verdaderamente disciplinado. Tenemos que ser disciplinados para no perder el rumbo. Un avión cuando está saliendo a otro país o está viajando de un lugar a otro, necesita estar monitoreando su curso continuamente y alinearse a la trayectoria
que tiene marcada para llegar a puerto seguro. Si no lo marca, va a perder con muy poco tiempo. Vas a 800 kilómetros o a 1000 kilómetros por hora, te desvías en cosa de segundos, te desvías, porque vas a alta velocidad. Con muy poquito que te descuides, te desvías. Es lo mismo en la vida del cristiano. Con muy poquito que tú desatiendas tu tiempo de la palabra, vas a salirte de la perfecta voluntad de Dios. Y si te pierdes la perfecta voluntad de Dios, vas a llegar a otro puerto, no vas a llegar al puerto que deberías de haber llegado. Vas a perder rumbo. Pierdes rumbo en la vida. Pierdes brújula. Esta es tu brújula. La Biblia es tu brújula. Por eso tenemos que estar continuamente monitoreados a lo que estamos leyendo. Los pilotos, cuando están viendo sus instrumentos, continuamente están monitoreando si están dentro de la línea de su trayectoria correcta. Es vital. Cualquier desviación mínima que sea, ahorita al principio es cualquier cosita, al final va a terminar con miles de kilómetros de desviación. Entonces tenemos que tomar en serio que debemos de estar en la perfecta voluntad de Dios, y su perfecta voluntad es esta palabra. Métete a este libro para que entiendas su voluntad y vas a encontrar el consejo de Dios. Tercera cosa. La tercera cosa es entender las maneras de Dios. Hay maneras de Dios que no entendemos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que yo digo, pero ¿por qué lo hizo así? Imagínate los discípulos viendo que llega Jesús a la higuera y empieza a buscar y no encuentra higos y se hace para atrás y le dice, nadie vuelva a comer de ti, sécate. Y los discípulos dicen, órale, y se seca. Y los discípulos ven eso y dicen, órale, pero ¿por qué hizo eso? Qué manera tan rara de Dios, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Se han de haber quedado con un por qué, ¿no? Hay muchos porqués en esa historia. ¿Por qué buscó higos cuando no era tiempo? Y luego, ¿por qué secó la pobre higuera? Pues qué culpa tiene la higuera, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta de la historia, Jesús dice, ¿ya vieron eso? Dijeron, sí. Pues eso no es nada. Si ustedes le dicen a una montaña que se mueva, se puede mover. Y empiezas a descubrir el propósito de Dios. Y empiezas a descubrir la perfecta voluntad de Dios. Y empiezas a encontrar un mensaje en las maneras de Dios. Hay unas maneras muy peculiares en la Biblia. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, toma lodo, hace saliva ahí y lo pone en la tierra y hace lodo y se lo pone en los ojos. Y esas maneras, como que cuando uno lo ve, como que no estás de acuerdo, como que tú dices, no es correcto eso, yo nunca haría eso. Y sin embargo Jesús lo hizo de esa manera. Son sus modos para podernos enseñar de cómo hacerlo. La cruz, te preguntas, ¿por qué la cruz? A mí no se me hubiera ocurrido la cruz, pues que se hubiera muerto de un infarto, que se hubiera muerto de viejito, que se hubiera muerto de otra cosa, pero en la cruz jamás se me hubiera ocurrido. Y sin embargo, la manera de Dios de que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz, de esa manera profética, te está dando un mensaje. La manera nos está diciendo algo. Cada vez que contemplamos las Escrituras y empezamos a ver cómo Cristo murió en la cruz, en el Calvario, todo trae un mensaje. Es decir, la manera trae un mensaje. Cuando Jesús hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego, estaba dando un mensaje de que Él estuvo presente cuando hizo al hombre, al primer hombre en la tierra, del polvo de la tierra, y formó al hombre. Ahora estaba formándole las dos canicas, los dos ojos de ese hombre. Tenía el poder para hacerlo. Era Jesús mismo, el mismo de Génesis 2:7. Era el mismo ahora haciendo una obra, porque la manera era profética. La manera traía un mensaje. Entonces a veces tú vives situaciones en la vida que tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Y de esta manera tú tienes que detenerte y preguntarte, ¿qué me estás diciendo, Dios, con esta manera? ¿Qué significa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el mensaje que está en esto? Tiene que haber un mensaje. Nos detuvimos en la ciudad de Zúrich
y un día salimos a la celebración del nacimiento de la nación. Y hay un reloj, el principal, el primero, es un campanario muy grande. Yo no sabía nada de eso. Y luego me dicen, ese campanario se le otorga el privilegio que toque 1 minuto antes de la hora, porque fue el primero. Entonces él tiene la delantera de todos los demás campanarios de la ciudad. Y él toca la campana primero. Y dije, qué interesante. Y llegó la hora de que se empezó a celebrar el nacimiento de la nación. Y empiezan a tocar todos los campanarios de la ciudad. Son muchos, muchísimos campanarios, pero son campanas diferentes, de diferentes tonos. Y se empieza a oír todo al mismo tiempo. Brum, 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 brum. Yo grabé un poquito de eso, no se los voy a poner, pero se oía brum, 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 por toda la ciudad. Y era un sonido que me detuve un poco y era como Pentecostés. Era como Pentecostés. El Espíritu Santo, digo, será que te digas, pues tú estás loco, man, tú nomás pensando en cosas y le andas buscando 3 pies al gato y cosas así. O sea, quieres encontrar sentido a todas las cosas, pero yo sí creo que hay algo en estas cosas. Y Dios me empezó a hablar de que esos campanarios son torres altas y tienen una lengua adentro de esas campanas huecas. Y tú tienes una lengua adentro de esa cabeza, no está hueca, ¿verdad? Pero Chihuahua, ya me lo decía, pero bueno, me dio pena. Pero tienes una lengua y estás parado en medio de la ciudad, y cuando uno oró y otro oró y todos estaban orando, y tú oyes esa música, lo oímos ahí, ¿verdad, Alan? Estábamos ahí, ¿verdad, Rafa? Y se oía, y hasta Sergio cerró los ojos porque es arrobador la cantidad de campanas golpeando en diferentes tonos al mismo tiempo. Y yo decía, es como un Pentecostés cuando todos estaban con sus lenguas soltadas, y todos al mismo tiempo, y se llena la ciudad y te da la impresión que hasta ángeles están bajando ahí. Y son torres altas, que lo que somos nosotros, y somos llamados a ser como esos campanarios. Los campanarios eran para citar a junta, era para tocar alarma, era para convocar, era para celebrar. Eso es la voz nuestra cuando estamos orando en lenguas. Son maneras diferentes, ¿sí me entiendes esto? Y está ahí, yo lo estaba viendo y yo decía, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y estaba tratando de entender lo que Dios me estaba diciendo. Dijo, esto es lo que yo estoy haciendo en el mundo. Estoy levantando mis torres, mis campanarios, mi pueblo, los que oran, los que levantan la voz, los que convocan, los que celebran el nacimiento de una nación que es mi pueblo, que es mi iglesia. Son maneras de Dios. A veces no lo entendemos. La cuarta cosa, ya vimos el propósito, la perfecta voluntad, la manera de Dios. La cuarta es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es algo también muy, muy interesante. Jesús está una semana antes de ser crucificado, se acerca a la higuera y habla con la higuera y se seca. Y tú ves a nuestro Señor en sus tiempos, ¿no? Llega la familia de Lázaro y le dicen, Señor, tu amigo Lázaro se está muriendo, apúrate, ándale, ora por él antes de que se muera. Y Jesús dice, ahí voy. Y se espera 4 días. Y dice, ahora sí, ya vamos. Y tú dices, ahí viene otra vez la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste luego? ¿Por qué no atendiste cuando se te pidió? ¿Por qué te tardaste 4 días? ¿Por qué? Y son las preguntas que mucha gente tiene para Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y como que estamos preguntándole a Dios y estamos perdiendo de vista el propósito, su perfecta voluntad, sus maneras y sus tiempos. Se tardó 4 días. Dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Vamos a despertarlo, decía Tomás. Dijo, no entendiste el mensaje. Nuestro amigo Lázaro está muerto. Pues entonces aquí vamos al funeral, ¿verdad? Dijo, no, tú no sabes lo que voy a hacer yo. Y llega ahí, y llega en el tiempo perfecto de la voluntad perfecta, con el propósito divino de Dios para hacer
algo a la manera de Dios. Y llegó ella, la hermana, y le dice: Señor, ¿por qué te tardaste? Si hubieras llegado, no se hubiera muerto Lázaro, pero ya llegaste tarde. Y le empieza a recriminar, le empieza a echar. Y muchos de nosotros, cuando no resolvemos un conflicto o no viene la respuesta, nos empezamos a patalear con Dios. Empezamos a protestar. Ahora sí que son protestantes. Y empiezan a quejarse y no sé qué, que no sé cuánto. Y Dios dice: tranquila, ¿qué no sabes que yo soy la vida y la resurrección? Le dijo: sí, sé que lo eres. Por eso, ¿dónde lo pusieron? Dice: no, pues ni te acerques, ahorita huele, quiten la piedra. No. Y las maneras de Dios empiezan a manifestarse, ¿no? Y la perfecta voluntad, donde Jesús se acerca y dice: Señor, yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas. Estoy alineado a tu perfecta voluntad. No me moví antes, no me moví después, me moví en tu tiempo. Esta es la manera tuya. Yo estoy dispuesto, hay un propósito, estoy en tu perfecta voluntad. Y este es el tiempo. Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro. Hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo increíble de Dios que tenemos que estar bien sintonizados para agarrar por donde el Espíritu Santo nos quiere sintonizar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en sus tiempos? En una parte habla el Señor que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Y yo podría decir: ni tus tiempos son mis tiempos, ¿verdad? Él tiene sus tiempos perfectos. Y si nos tomamos de la mano del Señor a esos tiempos perfectos, yo te puedo asegurar que hay una tremenda respuesta que tú vas a ver en tu vida, en esos tiempos perfectos de Dios. ¿Sabes tú? El día antes de podernos venir, había 2 mexicanos en el hotel que ya habían oído de Cristo, y nos tocó. Uno de ellos se acerca porque sabía que estábamos caminando, que éramos pastores, y se acerca al final, ese día último. Se acerca y nos busca como un Nicodemo que nos busca en la noche. Así nos buscó y dijo: yo tengo muchos problemas y yo necesito que alguien ore por mí. Oí que ustedes son pastores y yo quiero pedirles que ustedes oren por mí. Tengo muchos problemas, no sé qué hacer. Y oramos por él y recibió a Cristo. Y al día siguiente nos llegaron los boletos de regreso. Y tú irás por uno. Cristo hubiera bajado al mundo si hubiera un habitante nada más. ¿Sabes tú eso? ¿O crees que va a bajar nomás? Dame cuota, dame 100 mínimo, 100 bajo, ¿verdad? Pero por uno, pues como que no, ¿verdad? Pero Jesús hasta por uno bajaría. Y Dios hace cosas así. Entonces tenemos que entender que a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Las maneras en cuanto a su reloj, no es como tú crees, no es como quisiéramos nosotros que lo hiciera. Sin embargo, esos tiempos son perfectos. Jesús llegó antes de tiempo a la higuera. No era tiempo de higos, llegó antes de tiempo. Pobrecita higuera. Y le tocó bailar con la más fea. No hay higos, te secas. Y luego llega tarde, cuando le dicen llega tarde 4 días y ya está muerto Lázaro. Así es que los tiempos de Dios son diferentes a nuestro reloj. O sea, no va a haber una manera de controlar el tiempo. Yo me di cuenta, los suizos querían capturar el tiempo, pero no lo pueden capturar. Lo único que pueden hacer es por lo menos decirnos cómo corre. Y eso nos ayuda a saber cómo administrarlo, pero no lo pueden ni controlar, ni detener. Y son buenísimos en cuanto a los relojes. Y ahora están haciendo el famoso CERN, el acelerador de las partículas, para ganarle al tiempo y detener el tiempo, y la máquina del tiempo, con ese tipo de investigaciones que están haciendo entre Suiza y Francia. Y todo va apuntando para allá, como que traen esa consigna del tiempo. Pero aunque quieran, los tiempos de Dios
son mucho más increíblemente poderosos y acertados que cualquier otro tiempo. Sí, es lo más maravilloso del asunto. Así es que Jesús llegó tarde para Lázaro y llegó demasiado temprano para la higuera, y a los dos hizo lo que tenía que hacer, las maneras de él. De estas 4 cosas, la última es, creo yo, que la más significativa, porque tú puedes preguntarte por qué Dios secaste la higuera, y yo puedo decirte porque Dios tenía un propósito, porque había una perfecta voluntad de Dios, porque hay maneras de Dios que a veces son un poco misteriosas, inexplicables, y también porque hay tiempos de Dios para hacer este tipo de cosas. Pero la quinta cosa de todo esto es, todo esto termina y desemboca en algo. Desemboca en que todo esto es para la gloria de Dios. Si hay un propósito de Dios, hay una perfecta voluntad de Dios, tiempo de Dios, maneras de Dios, pero todo desemboca en que es para la gloria de Dios. Sí, esa higuera se secó, pero era para la gloria de Dios. Ese ciego que hizo Jesús lodo de una manera extravagante era para la gloria de Dios. Y Lázaro se tardó en llegar, pero llegó y lo sacó de la tumba para la gloria de Dios. Y la nave de Pablo, cuando vino Euroclidón y los llevó y no pudieron resistirlo, fueron llevados, fue para la gloria de Dios, porque finalmente Cristo fue exaltado en Malta y mucha gente se convirtió. Fue para la gloria de Dios. Y lo que te esté pasando ahorita, aunque tú no lo entiendas y tú batalles con el Señor y luches con el Señor, mientras tú sigas permaneciendo en la palabra y orando, al final de cuentas va a ser para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Estarás batallando yo no sé con qué cosa, con un hijo, con una esposa, con un esposo, con un vicio, con esto, con lo otro. Tú mantente en la palabra, tú mantente en la oración, tú mantente firme, y tarde que temprano desemboca en para la gloria de Dios. En eso va a desembocar, en eso va a concluir, en eso va a llegar. Es para la gloria del Señor. En eso va a terminar todo esto. Y finalmente te digo esto. Que todos los principios o los momentos difíciles que pudieran haber, sus inicios son como tragedias o sus inicios son como dificultades. Y tú las puedes decir, yo no quiero eso, manténme lejos de eso, líbrame del mal, no quiero problemas, o sea, aléjame de problemas. Pero quiero decirte algo, si llegara a suceder, si llegara a presentarse una adversidad o estás viviendo alguna situación complicada, quiero decirte algo que es muy esperanzador, que es muy verdadero y que me bendijo mucho descubrir esto, me bendijo muchísimo descubrir esto. El mensaje se llama restauración, no tiene nada que ver con, es la primera vez que digo restauración en todo el mensaje. ¿Qué tiene que ver el nombre ese con este mensaje de restauración? Pues, ¿cómo? Pero te voy a decir por qué se llama restauración. Porque todo esto desemboca en la gloria del Señor. Y hay algo que tienes que aprender, y te lo voy a decir, lo apunté aquí. No importando cuál sea la situación, si tú te alineas con el Señor, Dios, cuando restaura, multiplica la bendición, comparando con tu primer estado al último, lo multiplica en todas las ocasiones. Te lo voy a repetir. No importando cuál sea la situación, que no sepas el propósito y empieces a buscar al Señor, aunque no entiendes, dices, bueno Señor, tú tienes un propósito, yo quiero cambiarlo, no puedo, pero me alineo. Ok, me alineo a la palabra, te voy a seguir buscando, voy a seguir orando, no ha habido cambios, pero sé que tú vas a hacer algo y voy a buscarte hasta que tú hagas tu perfecta voluntad aquí. Y aunque uses maneras extrañas, yo no sé qué vas a hacer, pero vas a hacer algo. Dios tumbó a Saulo de Tarso, fue una manera rara, extraña, pero lo usó para la gloria de Dios. ¿Sí entiendes esto? Dios tiene maneras, pero quiero decirte, la restauración de todo esto, la manera en que Dios saca a Pablo de la tempestad del Euroclidón, la manera que Dios saca a Lázaro de la tumba, la manera en que Dios sana al ciego de nacimiento,
la manera en que Dios hace este tipo de cosas, esas restauraciones, la conclusión es que el término, el final, es muchas veces mejor que a como estaban. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿No dice así? Ok. La primera estaba bien, estaban muy contentos, después vinieron y la arrasaron, le hicieron pedazos, empezaron a buscar, ¿por qué, Señor? El propósito, danos, Señor, tu perfecta voluntad, las maneras tuyas, Señor, no entendemos el tiempo de Dios. Y de repente, ¿cuál fue la situación postrera? Mucho mejor, se multiplicó la bendición, fue mayor. La vida de Lot, la vida de Job. Job es un caso tremendo, porque Job está bien y de repente pierde trabajo, pierde ganado, pierde empleados, pierde hijos, se empieza a llenar de ronchas, pierde ahí, la esposa le empieza a echar, sus amigos le hacen la vida de cuadritos, total parece que está, pero de mal en mal en mal, y tú dices, pues pobre Job, y está preguntando, ¿cuál es el propósito? ¿Será esta la perfecta voluntad de Dios? Y él se mantuvo alineado con Dios. Y luego las maneras de Dios que son muy extrañas. Yo no quisiera estar en los guaraches de Job. ¿Alguien quisiera estar en eso? No, todos quieren estar en los guaraches de Job al final. ¿Sí me entiendes eso? Al final sí. ¿Por qué? Porque multiplicó su situación en su restauración, lo bendijo más a como él estaba antes. Dice ahí, lo bendijo 2 veces más. 2 veces más lo bendijo. Y entonces empezamos a ver los modos de Dios y dices tú, de manera que si yo estoy en una situación por más complicada que sea y yo me mantengo alineado con Dios y yo sigo creyendo y orando, la postrer situación final mía será mucho mejor que la actual, que la anterior cuando estaba muy bien. Sí, con certeza te digo, sí. Va a ser mucho mejor que antes de que entraras al Euroclidón. Tú dirás, no, es que yo quiero estar antes del Euroclidón. Yo te puedo decir, si te metiste al Euroclidón ya estás adentro y no te puedes salir, aguántate, ponte a orar, busca a Dios, porque la postrer condición va a ser mucho mejor que antes de tu Euroclidón. Va a ser mucho mejor. A Job le dio 2 veces más. Jesús dice, no hay quien deje padre, madre, hijos, esposa, propiedades, lo que sea, que no le daré 100 veces más. ¿Qué te está diciendo? Tú te llegas a un punto donde pasas por un momento crucial, un valle difícil, yo te voy a dar 100 veces más. Él se compromete a la restauración, que nos va a dar una multiplicación en la restauración. Esta es la promesa final de todo esto. Léete Ezequiel 36. Quiero que leas Ezequiel 36. Esta es una escritura que hoy en la mañana estaba leyendo mi devocional y saltó. Y yo dije, wow, esto es para el mensaje de hoy. Fíjate lo que dice. Ezequiel 36, versículo 17. Dice, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente. Y os haré, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mayor bien que en vuestros principios. ¿Qué está diciéndote? Que la gloria postrera será mejor que la primera. Que no importa la situación, si tú estás alineado con el Señor, te haré mayor bien que en el principio. En el principio estaban bien, pasaron por un tiempo crucial, pero si tú te mantienes alineado, la promesa es, te haré mayor bien que al principio. Mayor, mucho mayor, exponencialmente. ¿Sí están entendiendo eso? Así es que, mis amados, la conclusión es alinearnos con el Señor, caminar con el Señor, creerle al Señor. No importa qué Euroclidón pudiera venir, estamos metidos ahí, y al final de cuentas la bendición es más grande de la primera situación que tuvimos ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor.
Aleluya. Cierra tus ojos por un momento. Hablábamos hace rato de los que se sentían trabados, así como que estaba trabado algo ahí en alguna situación, algún aspecto. Y orábamos para que se destrabara eso, que se destrabe. Pero yo quiero decirte, no es una oración nada más, a veces sí es con una ya, pero hay una insistencia espiritual. Tenemos que tener un carácter insistente. Y en este mensaje nomás te quiero decir, estamos de acuerdo. Estamos en un mundo donde pueden suceder cosas inesperadas. Y sin embargo, si seguimos alineados con el Señor, la situación final va a estar mucho mejor. Jesús les dijo a sus discípulos, os conviene que me vaya. Les está diciendo, la situación final va a estar mejor. Mucho mejor. No se me desanimen si ya no me ven, dijo él. La situación final va a estar mejor. Les conviene. Se los dijo. Y derramó su Espíritu Santo y trajo salvación y nos dio un lugar en el cielo. Entonces, qué padre, ¿no? Ese es nuestro Dios. Es bueno. Sí. Cierra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias, Padre, por tus propósitos que son buenos, Señor. Tu perfecta voluntad que es buena, santa. Te damos gracias, Señor, por tus maneras, a veces que no las logramos entender, pero son fantásticas. Y gracias por tus tiempos, que aunque parezca que llegaste antes o llegaste tarde, son perfectos, Señor. Y todo para la gloria tuya, Señor. Si esto sirve para la gloria tuya, que sea para la gloria tuya, Señor. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, la gloria, sea la gloria. Señor, gracias. Gracias por tus propósitos, Señor. Gracias por tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tus maneras tan profundas, tan llenas de mensaje. Gracias, Señor, por el tiempo perfecto de tu venida a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero orar por los que nunca han recibido a Cristo ahorita, con tus ojos cerrados ahí.
en la presencia del Dios Todopoderoso. Si viniste a este lugar fue porque había un propósito. Y si estás oyendo el llamado para orar y recibir a Cristo, créeme que es la perfecta voluntad de Dios. Y si no logras comprender por qué, es una manera muy particular la manera en que Dios lo hace. Y este es el tiempo, este es el día de salvación, dice la palabra. Este es el mejor tiempo, no hay mejor día que este. Aprovéchalo y entrégate a Cristo. Y ahí donde estás puedes hacer esta oración en voz alta y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido me laves con tu sangre y borres toda mi maldad. Y yo abro mi corazón y te invito a que tú vengas y tú restaures mi vida, porque hoy escuché que mi postrer condición será mucho mejor que la anterior. En el nombre de Jesús, Señor, ven y lléname con tu Espíritu Santo. Y dile: yo creo que tú resucitaste de los muertos y que estás vivo. Gracias por salvarme y gracias por usarme. Gracias por tus propósitos en mi vida, que se cumplan. Gracias por tu perfecta voluntad. Alinea mi corazón a ella. Gracias por la manera en que tú me amas, la manera en que tú me llamaste de las tinieblas a la luz. Y gracias porque este es el mejor tiempo de mi vida. Este es el mejor día de toda mi vida, haberme encontrado contigo. Ahora mi vida sea para la gloria tuya. Díselo: mi vida sea para la gloria tuya. Cada día de mi vida sea para la gloria tuya. Todo lo que hagas sea para la gloria tuya, Señor. La gloria tuya, Señor. Y gracias, gracias, que lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. Te alabo, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, gracias. Dale el aplauso, dale gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que el Dios de toda misericordia te acompañe, te bendiga y haga resplandecer su glorioso rostro sobre ti y ponga en tu vida su paz, su shalom, y te bendiga y seas bendito en todo lo que vas a hacer. En todo lo que vas a hacer, te bendiga en tu entrada y tu salida, y te saque adelante y te llene de esperanza de que
lo mejor está aún por llegar. Y que de toda restauración, la conclusión es una bendición multiplicada. La conclusión es una bendición multiplicada. En el nombre de Jesús. Salúdense. Si Dios los bendiga. A los nuevos, los que vinieron por primera vez, queremos invitarlos. Me recuerdan ahorita, al final tenemos ahí un pequeño stand para darle un...